Abre la sesión. Sí. Quiero saludar a nuestros invitados, como siempre, todo el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor ministro, subsecretario y asesoras, y también del Ministerio Público. Se excusó don Ángel Valencia, pero está Mónica Naranjo y Ana María. Saludar a los colegas y tenemos la presencia del diputado Reijevich. Jorge, don Jorge. Antes de la cuenta, colega, nos había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por permitirme intervenir brevemente. Vengo en calidad de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sé que es una de las comisiones que tiene un sobrecargo de trabajo por todo lo que significa la legislación nuestra. Pero en la legislatura anterior y recientemente se reiteró un oficio para pedir la tramitación de un proyecto que dice relación con el delito de abigeato y la asociación ilícita en la comisión de este delito. Lo vengo a plantear ahora porque justamente en esta época de septiembre ocurren muchos delitos de abigeato y por lo tanto la idea es poderle dar tramitación a esta normativa porque siento de que una de las cosas que tenemos que también preocuparnos es que es la imagen del Congreso, en el sentido de que no se diga que hay un proyecto que está en tal trámite y que por distintas razones no se ha dado la tramitación correspondiente y finalmente la ciudadanía siente que no se está haciendo la pega. Con el respeto que me debe la comisión, ¿no es cierto?, lo vengo a plantear para efecto de que ese oficio que fue enviado desde la Comisión de Agricultura en forma unánime por la comisión se pueda tener en consideración y tramitar ese proyecto para efecto de aumentar las penas respecto a ese tema, teniendo presente además que está el ministro de Justicia presente acá. Fue un oficio enviado en junio del presente año, pero el proyecto ya había sido ingresado en la legislatura pasada. Muchas gracias, señor presidente. Sí, no, diputado, siempre son bienvenidas las presentaciones, particularmente en un proyecto de esto. Yo le comentaba incluso antes de la sesión, a propósito de la ley apícola, nosotros también incorporamos lo que es el robo de colmenas, también para asimilarlo al abigeato y también principalmente quienes representamos zonas rurales, es muy impactante. Yo lo que le voy a pedir a la Secretaría es que distribuirlo, revisarlo a nuestros asesores. También lo que le pediría al diputado que con su equipo se ponga en contacto con nuestros asesores para ver, realmente nosotros hacemos un trabajo prelegislativo, más o menos ver cuáles son los ámbitos de discusión, si viene aprobada una unanimidad, dónde se dio la discusión y si es de fácil despacho, viene bien discutido, podemos ponerlo en discusión. Yo quiero ser súper responsable. Nosotros acá estamos viendo por lo menos 5 megaproyectos muy grandes. Entra ahora el proyecto de adopción. Ayer señalar que tuvimos un desayuno con la ministra Toro de Desarrollo Social. Concurrió también el presidente Boric a saludar. Es un proyecto creo que transversal también de mucha importancia, mucha preponderancia. Entonces tenemos proyectos grandes de larga tramitación, pero también estamos dejando al menos un día para proyectos más pequeños que son de tipos penales o mejoramiento, como puede ser el suyo. Yo en eso, diputado, la mejor de las voluntades, pero le pediría que, particularmente con sus equipos legislativos, se ponga en contacto con nuestros equipos y de esa manera tener lo más digerido el proyecto para poder darle una tramitación. Muchas gracias, presidente. Lo vamos a hacer a fin de que se pueda dar la mayor tramitación posible previa a lo que significa la vista en la comisión. Así que muchas gracias por la atención. Ningún problema. Señor secretario, ¿la cuenta? ¿Tenemos cuenta? Sí, señor presidente, va a haber una cuenta extraordinaria porque acaba de llegar un documento del Ejecutivo en que formula indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley 19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Este es un proyecto de artículo único que ya fue informado por la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra en esta comisión. Acabamos de recibirlo, por eso no tienen el documento
prepararemos, si les parece, presidente, un texto comparado para que ustedes vean el texto que viene de la Comisión de Derechos Humanos y en qué consistirían las indicaciones. Segundo trámite. Sí. Sería bueno en la misma línea y sin perjuicio que yo creo que el ministro pueda hacer alguna referencia o nos anticipaba, estos son anuncios del presidente en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, un proyecto, sería bueno ahí, ministro, brevemente, pero para que no nos coma la orden del día, digamos, hacer una pequeña explicación posterior, pero ya que ingresó hoy día, distribuirlo y en esa instancia, si estamos en segundo trámite de comisión, poder pasar a verlo. Si no hay más palabras, colegas, ¿le parece que entremos a la orden del día? Senadora. Gracias, presidente. Ya que estamos en solicitud de ver proyectos, yo le recordaría una vez más poder poner en tabla flagrancia, que es un solo artículo y debiera ser de rápido despacho. Gracias, presidente. Ya, lo revisaremos con un conjunto de normas que estábamos esperando nosotros que volviera, que el gobierno como le puso mucha agilidad a la ley antiterrorista, con una velocidad extrema, y yo sé que lo ha tramitado con mucha diligencia y con mucha eh, prioridad, luego de haberlo despachado en un solo día acá en la comisión. Yo quería esperar que volviera de la Cámara para que tuviéramos un refuerzo al combate a la delincuencia, al crimen organizado. Entonces, señor ministro, señor subsecretario, les pediría que... Yo creo... Ya. Entonces, en eso, senadora, ningún problema, pero vamos a esperar ese ejecutivo. Es para darle el realce que yo vi en la discusión de senadora Pascual. Sí. Yo para seguir, presidente, con todo respeto, también voy a pedir, porque ayer en la Comisión de Mujeres se volvió a consultar por el proyecto de sociedad conyugal, presidente, también que está con discusión inmediata desde el 8 de enero, renovada semana a semana. Estimados senadores y senadoras, ustedes me conocen como presidente que le he dado toda le daremos toda la importancia a los proyectos, pero también yo creo que es importante que despachemos los proyectos y no solo los veamos. Recogeremos todas las inquietudes presentadas con la debida atención. Gracias. Aprovechando la presencia del ministro y del subsecretario, hoy día en la prensa salía la noticia mala de que se había declarado desierta la licitación de tobilleras electrónicas por parte de Gendarmería. Era un número 55.000 millones de pesos o algo así, un número bastante importante. Si pudieran, porque es parte importante de muchas de las leyes que hemos hecho, violencia contra las mujeres, en fin, si pudieran dar alguna información al respecto, lo agradecería, presidente. Ministro, senador, yo le agradecería, ya que está el ministro y el subsecretario, que nos quedáramos un minutito al final para entrar a la orden del día sobre esa consulta y sobre otras dudas que también hay, especialmente en materia carcelaria. También me llegaron a mí unas informaciones sobre la reapertura de algunos recintos carcelarios, la situación de la cárcel de alta seguridad. ¿Le parece que se pueden recoger información en el transcurso de la sesión y nos quedamos 5 o 10 minutos al final para poder, y también para ponernos de acuerdo, sobre todo para la próxima semana, de algunos temas que tenemos que abordar? Si le parece, estimado, si no hay más peticiones y hora de incidente, entraríamos a la orden del día. Señor presidente, señoras y señores senadores, les pido que vayamos a la página 82 del texto comparado, página 82,
corresponde continuar con el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley. Quedó pendiente. Hay varias pendientes. Señor secretario, ¿había algún tema pendiente? El Ejecutivo nos iba a traer algunas redacciones. Si no, no está la redacción final, sigamos con el orden numérico para efectos de ir despachando y sin perjuicio de eso esperar la presentación del Ejecutivo. Luz. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que la 60 no había redacción que esperar, simplemente, ¿no es cierto?, es una indicación del Ejecutivo que la evaluación de las metas, que hoy día lo hace el ministro de Hacienda con el fiscal nacional, el Ejecutivo agrega al Ministerio de Justicia. Y acá lo discutimos la semana pasada y algunos como yo encuentran que esto atenta contra la autonomía la autonomía constitucional del Ministerio Público, porque la decisión de evaluar va a estar el Ministerio Público versus el Ministerio de Hacienda, que es técnico y que yo entiendo que esté ahí, porque además hay que poner a Lucas, pero si usted incluye además al Ministerio de Justicia, finalmente el Ministerio Público pierde toda posibilidad de estar a la par en esa discusión. Entonces, presidente, esa no requiere una nueva redacción, requiere saber si el Ejecutivo insiste o no insiste en incluir acá, porque si insiste usted tendría que votarla, y eso nomás. Aquí, en esta no hay nueva redacción. Presidente. Secretario. Sí, recuerdo que se examinó la indicación número 60 en la sesión pasada, recae en el artículo 15 de la ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, y la indicación número 60 de Su Excelencia el Presidente de la República había quedado pendiente porque en varios incisos de ese artículo que ustedes tienen a su disposición se agrega no solo la participación del Ministro de Hacienda conjuntamente con el Fiscal Nacional, sino que se agrega en cada uno de ellos, está indicado en el texto que ustedes tienen, la mención al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la sesión pasada, los representantes del Ministerio defendieron esta proposición y el Ministerio Público presentó observaciones a esa propuesta, observaciones que eran discrepantes, digamos, de la idea contenida en esta indicación, la número 60. ¿Se ofrece la palabra al señor ministro? Señor presidente, por su intermedio, simplemente para hacerme cargo del argumento de constitucionalidad, quiero recordar que en el caso de incentivos, para el caso del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia sí forma parte de... No, aquí se argumentó sobre la base que se afecta a la autonomía del Ministerio Público. Escuchemos al Ministerio Público y luego, senadora. Bueno. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar también a los honorables senadores, a la Secretaría y a los asesores y al Ministro de Justicia y Subsecretario de Justicia. Efectivamente, como señaláramos en la última sesión, la incorporación del Ministerio de Justicia a la instancia técnica, que hoy día solamente está conformada por el Ministerio de Hacienda y por representantes del Ministerio Público, nosotros entendemos que efectivamente puede afectar la autonomía del Ministerio Público como órgano autónomo constitucional. Y particularmente respecto al argumento que en cuanto a que el Ministerio de Justicia sí forma parte de la instancia técnica del Poder Judicial, solo señalar que en ese caso la comisión tiene una composición distinta en el caso del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial está compuesta por el ministro de la Corte Suprema, el ministro de Hacienda, el ministro de Justicia y dos representantes de las asociaciones gremiales con mayor cantidad de representantes dentro del Poder Judicial. ¿Por qué es importante la composición? Porque evidentemente acá lo que ocurriría es que esta instancia técnica pasaría a estar conformada mayoritariamente por el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Y no solo eso, sino que además esta instancia también conforma las modificaciones
resoluciones que se acompañan a este proyecto de ley presentadas por el Ejecutivo, es una instancia de reclamación frente a las discrepancias que tenga el fiscal nacional en algún grado de incumplimiento de las metas que así haya sido señalada por la evaluación externa que se lleva a cabo. Por lo tanto, también, en fondo, frente a la instancia de reclamo, el ministro de Hacienda obviamente se apoyaría en esta instancia técnica respecto a la cual el Ejecutivo nuevamente tiene mayoría. Señalar, obviamente, que la diferencia con el Poder Judicial es que la instancia de reclamo, asimismo, también en el caso del Poder Judicial, es frente a esta instancia técnica, pero en la cual el Poder Judicial tiene mayoría, y además, en el caso, en el fondo, que la instancia técnica se pronuncie negativamente en el caso del Poder Judicial, esa discrepancia en cuanto al cumplimiento de las metas es apelable ante la propia Corte Suprema, que no es el caso de acá, porque acá el ministro de Hacienda se pronuncia en única instancia. Entonces, efectivamente, hay una afectación importante que se ve en un doble sentido. Uno, en la instancia de reclamación respecto a la cual nosotros sí estuvimos de acuerdo, que nos parecía, en fondo, efectivamente, como una forma de destrabar ciertas modificaciones que hoy día se pueden generar durante el curso del convenio, pero el Ministerio Público no está de acuerdo en la incorporación del Ministerio de Justicia por las razones que se han expuesto. Gracias, señor presidente. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo manifiesta preocupación que en distintas disposiciones de este proyecto de ley se ha ampliado la autonomía del Ministerio Público, y quiero ejemplificar simplemente con las normas que esta comisión ya ha aprobado en materia de compras públicas. En segundo lugar, aquellas normas que están vinculadas a evaluaciones de desempeño es lo que todo el mundo conoce como presupuestos por resultado. Y esto es relevante desde el punto de vista del desempeño. No hay como, creo yo, en opinión del Ejecutivo, sostener, porque este es un debate que es bastante antiguo, ¿no? La tesis del Poder Judicial, cuando se establecieron sus mecanismos de incentivo al desempeño, es que el establecimiento de metas institucionales podía afectar la independencia del Poder Judicial, tema que luego se despejó. Estos son cómo se alinean los presupuestos con los desempeños institucionales. A mayor autonomía o mayor independencia, los regímenes de rendición de cuentas debieran ser más estrictos. Excluir al Ministerio de Justicia. Las razones que tiene el Ministerio de Justicia para su inclusión son bastante evidentes desde el punto de vista de cómo alinear la gestión pública con el presupuesto en este tipo de ámbitos. De lo contrario, el Ejecutivo manifiesta inquietud, no solo para este caso, sino que para otras normas que se han aprobado, que la condición de autonomía del Ministerio Público no implica estar eximiendo o limitando los mecanismos de rendición. Y en este caso me parece que a nosotros nos parece que son fundamentales en materia de gestión de presupuesto por resultado. Simplemente digo, esta no es una discusión nueva, pero sí el Ejecutivo va a hacer la advertencia en este punto, pero en segundo lugar, que no ve inconveniente que se afecte a la autonomía del Ministerio Público. Uno podrá tener opiniones de mérito sobre la integración, pero afirmar pura y simplemente que se afecta la autonomía del Ministerio Público por una figura de estas características, simplemente por su integración, es un exceso en opinión del Ejecutivo. Nada más, señor presidente. Perfecto. Sí, yo creo que la discusión se ha hecho. Pongamos en votación la senadora. Solo una pregunta, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que a mí me inquieta que se malinterprete la solicitud de incorporación del Ministerio de Justicia. Pareciera que hay una desconfianza como de una determinación o de un influir políticamente, cuando yo entiendo que si la incorporación se da es por un debate técnico también, porque con todo respeto al Ministerio de Hacienda y a los sectoriales de la DIPRES, quiero decirlo, no son expertos en justicia, no son expertos en medio ambiente, no son expertos en mujeres, no son expertos en ninguno de los temas que les toca controlar. Entonces, disculpen que lo diga con harto respeto, pero creo que efectivamente desde ese punto de vista a mí me encantaría que las ministras de la mujer, por ejemplo, fueran también quienes pudieran dar elementos técnicos en materia después del control de su presupuesto, y no siempre es así. Entonces me parece que en este caso es mucho más preponderante, puesto que no es el influir en las políticas, sino que solo es desde el punto de vista técnico en materia de sus, ¿cómo se llama?, del grado de cumplimiento de metas, que por lo demás, insisto, es lo dije creo en la sesión anterior, yo entiendo que en todos los servicios, en todos los estamentos del Estado, digamos, que se comprometen este tipo de metas, es un proceso además que se hace en conjunto con las distintas asociaciones de funcionarios y funcionarias, que se hace también en el debate propio de la institución, y por lo tanto no es algo que de verdad ninguna autoridad del gobierno de turno, cual fuera, puede llegar e imponerle a cualquiera de sus funcionarios. Entonces, por lo mismo no logro entender, digamos, el cuestionamiento que se hace a no
aprobar esta indicación desde ese punto de vista. Por último, no sé si es pertinente o no, pero por último podríamos estar debatiendo si la composición es más homologable o no a lo que propio pasa, digamos, en el Comité Técnico con el Poder Judicial. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la representación de sus propias asociaciones, no sé. Perfecto. Vamos a poner en votación la indicación 60. 60. Bien, el presidente pone en votación la indicación número 60. Senadora, señora Pascual. Por lo anteriormente dicho, apruebo la indicación del Ejecutivo. Voy a fundamentar el voto. Yo creo que esta discusión lamentablemente se llevó finalmente al blanco o negro. Es decir, si se integra o no se integra, y no se tomó en cuenta los amplios caminos del centro, que era la posibilidad de homologar, porque efectivamente hay un tema de análisis de gestión en la que podía servir la presencia de Hacienda y Justicia. Pero tomo el razonamiento de la senadora Vesberger y la inquietud planteada por el Ministerio Público de que no podía quedar la propia institución, una institución autónoma, en minoría frente a un tema tan relevante. Me hubiera gustado buscar una alternativa que de alguna manera compatibilizara ambas inquietudes, ya sea porque fuera paritaria o porque fuera un integrante más del Ministerio Público. No hubiera tenido ningún problema, pero encontraba valioso los aportes que podían hacerse desde Hacienda y Justicia en particular, que es la innovación. Si es que no va a haber espacio para eso, rechazo yo la indicación del Ejecutivo, pero si usted, presidente, quisiera abrir ese espacio para eventualmente compatibilizar estas posiciones, yo haría el esfuerzo. Gracias. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo está dispuesto a buscarle una fórmula. Al Ejecutivo le importa que que el mecanismo de incentivo de presupuesto por resultados sea útil, especialmente en instituciones autónomas independientes. Así que nosotros estamos dispuestos a buscar una fórmula que incluso trate de homologar a aquella que está establecida por el Poder Judicial. Estimados colegas, estábamos en votación, pero podemos revertir la situación. Esperamos una propuesta del Ejecutivo en esa situación, acogiendo la propuesta del senador Galilea. Senadora Emsberger, usted respaldará a su colega, me imagino. No. Yo no tengo problema en eso, pero reglamentariamente está la votación abierta. Yo le pediría que termine la votación. Si está rechazada, yo no tengo ningún inconveniente en darle unanimidad para reabrirla, conociendo la propuesta del Ejecutivo. Tiene razón desde el punto de vista formal, pero lo importante es que veo la unidad monolítica de la Chile Vamos. Vamos a continuar con la votación y sin perjuicio. Terminamos con la votación, Bien. señor secretario. Entonces el senador Galilea vota que no. Senadora Araya. Gracias, secretario. Bueno, yo me sumo al argumento de Rodrigo y Luz, también voto en contra. Dicho eso lo anterior, tengo mis dudas si es justicia el que debería ser la contraparte de esto en el Ministerio Público, por una razón muy sencilla. Porque la persecución penal no la fija el Ministerio de Justicia, la fija el Ministerio del Interior eventualmente. Entonces, es muy difícil que el Ministerio de Justicia, que no hace persecución penal, trate de tener un estándar de comparación con el Ministerio Público, que lo que hace es perseguir delitos. Si eso es así, debiera repensarse si es justicia o es el Ministerio del Interior. Entonces tiene también sus bemoles respecto a quién va a componer esa comisión. Así que yo también le pediría en eso al Ejecutivo, además de buscar una forma paritaria, que vieran bien quién va a ser, porque no tiene mucho sentido si Interior va a estar diciendo, mire, persigamos el delito A, y el Ministerio Público va a decir B, y Justicia está al medio, que no tiene arte ni parte en un tema de persecución penal y de política criminal. Vota que no. Vota que no. Senadora. En contra. A favor.
rechazada la indicación y pedimos recoger el acuerdo, la profesión que señalaban varios senadores, si hay una propuesta alternativa que vaya principalmente en términos de equiparar la representación o alguna otra fórmula que recoja las argumentaciones, habría acuerdo para poder reabrir esa discusión. Por eso lo dejamos con esos antecedentes que creo que ilustran un buen debate. Continuamos, señor secretario. Gracias, señor presidente. Les pido que vayamos ahora a la página 82 del texto comparado. Vienen una serie de indicaciones que recaen en el número 4 y en el número 5 del texto aprobado en general. Las enmiendas aprobadas en general recaen en el artículo 16 de la legislación vigente, de la ley 20.240. La norma vigente dice que a contar del 1 de enero del 2008, el bono por desempeño individual, a que se refieren los artículos 77 y siguientes de la ley 19.640, tendrá las siguientes componentes. Y viene un desarrollo en 2 letras. Estoy leyendo en la primera columna de la página 82. Respecto de esta norma, se aprobó en general una modificación que establece un nuevo sistema para el cálculo de dicho bono y vienen varias enmiendas. Leo en la tercera columna. La primera enmienda es para reemplazar en el inciso primero la expresión a contar del 1 de enero del 2008 el bono de desempeño individual por el bono por desempeño colectivo basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional. Y vienen a continuación todo un sistema que supone la incorporación de incisos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos. Desarrolla esta tesis lo siguiente, dice: el componente variable del bono por desempeño colectivo tendrá por objeto reconocer el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de trabajo elaborado para cada región y para la Fiscalía Nacional, que haya sido aprobado por el fiscal nacional. Para estos efectos, cada fiscal regional deberá celebrar antes del 31 de diciembre de cada año con el fiscal nacional un convenio que contenga el programa anual de trabajo para el año siguiente para cada fiscalía regional. Tratándose del programa anual de trabajo de la Fiscalía Nacional, que para este efecto estará constituida por la unidad administrativa, unidad especializada y de apoyo de la Fiscalía Nacional, y por aquellas que no dependan de una Fiscalía Regional, el fiscal nacional suscribirá dicho convenio con el director ejecutivo nacional antes del 31 de diciembre de cada año. Este convenio deberá estar vinculado con el compromiso de gestión institucional a que se refiere el artículo 5 y con las áreas prioritarias consideradas en dicho compromiso, y deberá propender a mejorar la calidad, eficiencia, eficacia y acceso de la población a los servicios que presta la Fiscalía. El convenio deberá contener las metas con sus correspondientes indicadores, ponderadores, plazos que deberán cumplirse y medios de verificación. El fiscal nacional calificará las metas contenidas en los respectivos convenios y ejercerá el control y practicará la evaluación del cumplimiento de las mismas, evaluación que será de dominio público. La entidad evaluadora a que se refiere el artículo 10 también tendrá como función efectuar el proceso de verificación del grado de cumplimiento de las metas contenidas en los convenios de desempeño colectivo, sobre la base de los informes que sobre la materia hayan sido elaborados por el fiscal nacional a más tardar el 15 de enero de cada año. El fiscal nacional, mediante resolución dictada a más tardar el 10 de marzo de cada año, definirá el grado de cumplimiento de las metas establecidas para el año anterior, sobre la base del informe que emita la entidad evaluadora, que se refiere al artículo 10, acerca del grado de cumplimiento del compromiso de desempeño colectivo. En el actual inciso segundo, reemplaza también, si ustedes ven en la página 84, bono de desempeño individual por bono de carácter colectivo, enmienda que también se hace en el artículo 17. La primera indicación en esta materia es de la senadora Ebensperger, que propone eliminar todo el número 4 con todas sus letras A, B, C, que establece la enmienda al artículo 16. Eso, señor presidente. Senador, inmediatamente le doy la palabra, pero si nos ayuda el Ministerio Público.
¿cuáles son los grados de cumplimiento de estas metas institucionales, estos compromisos de gestión institucional? ¿Son de un 100% siempre? ¿O tienen algunos grados de distinta, hay distinta graduación de cumplimiento? Antes de dar la palabra a Luz. Perfecto. Dale, Luz. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, a ver, yo presenté estas indicaciones, particularmente la 61, la 68 y también la 74, que insisten en que se mantenga el bono por el desempeño individual. Creo que el bono colectivo incentiva el no hacer el trabajo correctamente, porque otros trabajan por mí y el bono yo no trabajo y me lo llevo igual, porque es un cumplimiento de metas colectivo. Entonces, me pueden decir, para eso está la calificación de los funcionarios. Pero en los distintos servicios públicos, y me imagino, por lo que he sabido, lo mismo pasa en el Ministerio Público, las calificaciones hoy día, presidente, son un chiste. Ningún jefe superior quiere hacerse problema y califican con 7 corridos. Las pocas personas o jefes que califican bien terminan perjudicando a sus funcionarios, que incluso pueden ser mejor que otros. Pero estas indicaciones yo quiero conocer, porque yo las podría retirar si a mí me convencen, a diferencia de la indicación 60, esta es una materia que yo estoy abierta a que me convenzan, presidente. Pero quisiera saber cuál es el fundamento detrás del bono colectivo y cómo aseguran que todos y cada uno de los funcionarios, ¿no es cierto?, trabajen para ese cumplimiento y no que el trabajo de los buenos funcionarios termine beneficiando a los malos funcionarios. Gracias, presidente. Gracias. Sin perjuicio de esa respuesta, a mí lo que me preocupa es cuáles son los grados de cumplimiento de estos compromisos de gestión institucional. ¿Hay un cumplimiento de qué porcentaje? Y por Fiscalía Regional, ¿cuáles son los grados de cumplimiento? Porque sería un poquito bochornoso escuchar que el grado de cumplimiento esté en todos los lugares y no haya ninguna fiscalía con grados de incumplimiento de esta gestión. Entonces, sería interesante poder escuchar las proporciones, los porcentajes y las ubicaciones donde están estos grados de mayor o menor cumplimiento. Gracias, señor presidente. Previo probablemente a referir, bueno, el fundamento del fondo del cambio a bono colectivo, me imagino que es un tema que tiene que abordar el Ejecutivo, dado que es una indicación obviamente que plantean ellos. Nosotros nos podemos referir básicamente al sistema cómo funciona actualmente y por qué podríamos ver en este cambio una oportunidad, porque yo creo que es básicamente eso en el fondo lo que hemos conversado con el Ejecutivo. Parto haciendo en el fondo una aclaración. Acá hay 2 bonos en el fondo que regulan hoy día el Ministerio Público. Uno es el bono de gestión institucional, que es por el cual preguntaba el senador Durresti. Este bono de gestión institucional va asociado a un compromiso de gestión institucional que se fija anualmente y que respecto al cual el Ministerio de Hacienda se firma un convenio con el Ministerio de Hacienda respecto a su cumplimiento, que se traduce básicamente en metas que van para toda la institución, generalmente alrededor de entre 8 o 10 metas básicamente. Y esas metas son transversales a toda la institución, por lo tanto no se radican particularmente en una unidad, sino que tiene que ver, por ejemplo, con atención a víctimas, etcétera. En ese sentido, van en 3 áreas distintas: en persecución penal, en atención de víctimas y testigos y en gestión interna. ¿Y el grado de cumplimiento de ella? El grado de cumplimiento, efectivamente, a la fecha entiendo que se ha cumplido históricamente todos los años, pero lo que ocurre es que no se ha cumplido en un 100%. Lo que ocurre es que en el fondo la propia ley dispone que sobre un cumplimiento sobre un 90% se paga el 100% del bono. Entonces, no ha habido un 100% de cumplimiento en algunas oportunidades, no obstante el bono igualmente se ha pagado porque había un cumplimiento de 91 o 92%. ¿Ya? Sí, eso es... No, yo solamente estoy refiriendo a los hechos concretos, digamos. Eso por una parte. Y ese bono, en estricto rigor, no se está tocando con esta indicación. Lo que se está tocando con esta indicación tiene que ver con el segundo bono, que hoy día en el fondo es el bono de desempeño individual.
Ese bono de desempeño individual se está cambiando por este bono de desempeño colectivo. Ese bono de desempeño individual hoy día tiene dos componentes, un componente base y un componente variable. El componente base corresponde a un 5% y ese va incorporado mes a mes en la remuneración de todos los funcionarios fiscales. El componente variable, que corresponde solo a un 2,3%, es el que hoy día está asociado a el cumplimiento de metas individuales, que como en el fondo nuestra institución obviamente tiene alrededor de 4.400 entre funcionarios y fiscales, al final del día tenemos una dispersión muy grande respecto a estas metas individuales, que tal como señala la senadora Ensperger, la práctica en el fondo hace que, sumado obviamente porque las metas se van midiendo también en la gestión de desempeño, efectivamente se diga que la gran mayoría de las metas están cumplidas y por lo tanto ese 2,3% también se entrega como parte de ese bono. Es esta segunda parte, en el fondo, es decir, el bono de desempeño individual, el que se quiere cambiar, entiendo, por el Ejecutivo a un bono de desempeño colectivo, que en vez de estar mirando individualmente la meta de cada uno de los funcionarios fiscales, se concentre más bien en convenios que se firmarían a nivel de fiscales regionales y a nivel de la Fiscalía Nacional. Y a nosotros, más allá, por supuesto, de la fundamentación que pueda dar el Ejecutivo, ¿qué es lo que vemos como una oportunidad? Que es una manera efectivamente de alinear a la institución bajo cierto tipo de metas, obviamente que se van a entregar básicamente al fiscal regional y que a su vez el fiscal regional tendrá que traducir obviamente en las metas de las personas que se encuentren bajo su jerarquía directa. Y por lo tanto existe una mayor posibilidad de control y de fiscalización, que el control que hoy día se puede hacer centralizadamente desde la Fiscalía Nacional en relación con las metas que están fijadas en cada uno de los funcionarios fiscales, porque efectivamente hoy día se fijan un mínimo de 3 metas con un máximo de 4, dependiendo de su del estamento, pero eso en el fondo da una dispersión muy importante de metas, no obstante que si se cambiara esto a bono colectivo, esta cantidad de metas que se podrían controlar centralizadamente sería menor. Eso es solamente lo que podría comentar. Gracias, presidente. Gracias. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, me ha pedido la palabra Pedro y Claudia. Gracias, presidente. Claro, lo que pasa es que, mirado así, tiene cierta lógica, pero el tema de las metas siempre ha sido una discusión eterna, porque al final del día, claro, tiene razón, el 90% es para todos los funcionarios públicos y la pregunta que uno se hace no es quién gana la meta, sino qué servicio público no gana la meta. Y me atrevería a decir que casi ninguno. Todos se llevan la meta de gestión y en el bono de desempeño individual tiendo a pensar que ocurre lo mismo. No sé si la Fiscalía nos podría decir qué porcentaje de funcionarios fiscales no se ganan el bono individual. Si al final del día el tema de los bonos no tiene, a mi juicio, un suficiente control de lo que pasa. Y a mí lo que me preocupa de lo que está explicando Mónica es que, claro, lo que puede terminar ocurriendo al final es que el subsidio que hoy día tienen ciertos funcionarios fiscales aumente con creces. O sea, hoy día tenemos que aumente con creces el subsidio que tienen hoy día algunos funcionarios que no cumplen la pega. Porque podemos tener fiscales que, por ejemplo, ocurre que atienden a las víctimas, tenemos otros fiscales que no atienden nunca a las víctimas, no atienden nunca a los abogados, y claro, y como si esto se vuelve colectivo, automáticamente va a dar lo mismo el sistema. Entonces, mi pregunta es más que, porque yo de buena primera aceptaría el cambio, pero es saber efectivamente cómo se va a lograr que efectivamente esto haya un control y que no haya un subsidio respecto de aquellos fiscales que, por ejemplo, no atienden víctimas, o aquellos fiscales que se dedican a 1, 2, 3 cosas versus otros que llevan la carga de trabajo, porque en el fondo el gran reclamo que uno recibe en la Fiscalía es que hay generalmente un fiscal que no hace la pega y el resto tiene que subsidiarlo. Entonces, con este sistema, ese subsidio de meta podría ser mucho mayor. Entonces, no me queda tan claro cuáles serían, en el fondo, los nuevos componentes que evitarían que se produzca este subsidio y que efectivamente la institución responda a ciertos criterios de mejora en persecución penal, en atención a víctimas, en mejoramiento de gestión. Eso, presidente. Claudia. Sí, gracias, presidente. Entendiendo que la institucionalidad del Ministerio Público es distinta a un ministerio, a un servicio del Estado, no solo por la autonomía, sino que obviamente por la naturaleza de la institución, pero yo sí quiero traer a colación, porque me parece que en general en el Estado están los bonos que son por gestión institucional, está el bono de desempeño colectivo, no individual, no existen en otras instituciones, y además otras instituciones y servicios como ministerios y servicios públicos tienen el PMG, y los PMG pueden ser, que son, o sea, están los de género, están otros también de mejoramiento de gestión, etcétera. Yo entiendo, digamos, que la institucionalidad acá tiene solo el de gestión institucional y además el individual. ¿Qué me parece a mí
¿Y por qué siento y tiendo a compartir la visión de lo obrado hasta acá del proyecto y por lo tanto que está aprobado en general, que es pasar a bono de desempeño colectivo, puesto que no solo, como se decía acá, puede permitir alinear, digamos, en materia de metas y cumplimientos y de diseño, digamos, de la institucionalidad, sino que porque en estricto rigor también en el servicio público y también en el Ministerio Público, la gestión institucional no puede ser cambiada solo por la medición del trabajo de un individuo. Es colectivo y por lo tanto desde ese punto de vista el desempeño colectivo permite no solo colocarlo a nivel de la Fiscalía Nacional o de las fiscalías regionales, sino que de las unidades en cada una de todas las unidades que están en la institución, puesto que, por ejemplo, lo voy a poner con otro ejemplo, las metas que puede colocarse otro servicio no tienen que incluir desde las personas que están en la administración y que realmente cooperen a la mejor gestión y al desempeño colectivo de las distintas unidades, pasando por los profesionales que hacen la investigación o que hacen el reporte y la atención a las personas, etcétera. O sea, yo creo que hay una visión que es mucho más que como si yo dijera, no, mira, yo como funcionaria de este servicio, basta con que haga estas 3 metas y el servicio funcionó. No sé si me explico, o sea, creo que hay una mirada que no permite ver lo colectivo y lo institucional, que es, a fin de cuentas, la gestión de la política pública y, en este caso, la gestión de una institución que precisamente va en la persecución, y yo puedo entender, y por lo tanto no pudiera, y esa es la labor que tendría el Ministerio Público ahora, y el comité técnico que después discute y vienen las reclamaciones para estos bonos, etcétera, conjunto con las asociaciones de la institucionalidad, que las metas que se coloquen efectivamente vayan permitiendo tener una trayectoria como institución y no que sean metas de profecía autocumplida que por el solo hecho de formularlas ya están ganadas. No sé si entonces creo que ese es un gran debate que ha habido hace mucho tiempo. Uno entiende, digamos, las inquietudes que hay, pero también pareciera que no se entiende la labor colectiva que tiene que tener una institución, que no depende. No basta con que todos lleguen a la misma hora y que cada uno se comprometa a hacer una cosa en individual, sino que tiene que funcionar en un debate colectivo y yo al menos tiendo a pensar que pudiera ser precisamente para la mejora, por ejemplo, de fiscalías regionales, de distintas unidades del Ministerio Público, el desempeño colectivo ese bono, digamos, pudiera permitir evaluar, comprometer y por lo tanto después sancionar, digamos, ese cumplimiento de meta que efectivamente mejore la gestión, puesto que obviamente luego también hay otras maneras, digamos, de las evaluaciones individuales de los funcionarios y las funcionarias. Yo creo que eso es lo que yo quería aportar, presidente. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, efectivamente, actualmente el Ministerio Público tiene tanto metas institucionales como metas individuales. Se hizo un diagnóstico común con el Ministerio Público en razón de lo siguiente, que las metas institucionales son para el conjunto de la institución, pero no existen, por así decirlo, en cuanto a la gestión y el desempeño, metas a nivel de fiscalías regionales y locales que permitan que a nivel de fiscalías regionales y locales se pueda mejorar el desempeño y la gestión de esas fiscalías regionales y locales. Es muy relevante para nosotros distinguir entre el cumplimiento de las obligaciones individuales que tiene cada uno de los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de el mejoramiento de la gestión de cada una de las fiscalías regionales y locales, que son precisamente hacia donde tenemos que apuntar y para lo cual los incentivos económicos que se ponen son relevantes. Entonces, el diagnóstico común que hubo fue que existía una gran heterogeneidad y diversidad en las metas individuales. En general, nuestro Estado, desde el año 2007 en adelante, ha modificado y ha transformado todas las metas individuales en metas colectivas. Esto ha permitido que en las metas colectivas asociadas a los incentivos, efectivamente se vayan cumpliendo metas generales de trabajo del servicio público. Y aquí una precisión. No siempre las metas colectivas se logran dentro de los servicios públicos, ¿ya? Y eso tiene un impacto, por cierto, en las remuneraciones de los funcionarios, porque no logran el incentivo, pero también es un llamado de alerta muy significativo, porque en aquellos lugares donde no se logran las metas, es el grupo completo el que
el que la pierde, y de una u otra manera el trabajo individual es en pos del trabajo de la gestión de cada uno de esos espacios de trabajo común, que son al final hacia donde recibe la ciudadanía los servicios de este espacio. Entonces, a nosotros nos parece significativo el cambio, permitirá aunar que las metas colectivas de las fiscalías regionales y las locales tengan un trabajo común hacia esas metas. Y lo otro relevante es que efectivamente, según los datos que nos ha proporcionado el Ministerio Público, las metas institucionales o el incentivo institucional se logra, y asimismo también el incentivo individual. Entendemos que prácticamente todos los funcionarios del Ministerio Público tienen hoy por hoy, según los antecedentes que nosotros tenemos del año al menos 2022, de 2023 no los tenemos, todos tuvieron incentivo individual, ¿ya? Y eso es una institución, uno diría, bastante anómala en el resto de las instituciones que reciben este tipo de incentivos, precisamente porque desde que en el fondo todos lograron la meta individual para obtener el pago variable, ¿ya? Y como decía, en las instituciones públicas en las que tenemos incentivos colectivos, no todas las instituciones públicas logran el pago variable del incentivo colectivo, porque no todas las instituciones públicas alcanzan los objetivos colectivos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros creemos que permite el establecer objetivos colectivos, porque lo que interesa es que la Fiscalía Local y la Fiscalía Regional preste un buen servicio y mejore su gestión. Si hay un fiscal en particular o un funcionario de la Fiscalía en particular que no está cumpliendo adecuadamente sus funciones, eso va, por cierto, a impactar dentro de los objetivos colectivos, pero por sobre todo va a generar la necesaria atención de que en ese espacio de trabajo hay que mejorar la gestión. Su presidente. Lo que pasa es que me recuerda a mi asesora, es que estas indicaciones van de la mano con la 41 y 42 que no se han votado. Entonces, probablemente esta indicación tiene que discutirse en paquete con esa, porque estas quedaron pendientes. La 51, o sea, la 41 y 41 y 42 son de la Perdón. senadora Ebensberger y de la 42 de la senadora Es que Pascual. hay que sin resolver el Núñez. tema de los bonos. Entonces van de la mano, dependiendo Sí, ¿cuál de es la pro- suerte de esta. Sí, ¿qué propone? Entonces, lo que yo propongo, presidente, es que se traten en conjunto, porque la suerte de esta indicación depende de lo que se apruebe en la 41 y 42. Tiene toda la razón. Rodrigo. Rodrigo. Más allá del comentario del senador Pedro Araya, a ver, en este tema de los bonos individuales que se miran así como, o creo que se están mirando como contrarios o incompatibles con bonos colectivos, es una discusión larga, no solamente en el mundo público, sino también en el mundo privado, es más vieja que el hilo negro. Y hay todo tipo de esquemas en un sentido, en otro sentido, más complejos, menos complejos. Pero yo, presidente, me permito sugerir darle una vuelta, ya que vamos a tener algún minuto, hacer un híbrido que siempre me ha parecido que en muchas partes finalmente es lo que mejor compatibiliza las cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con un primer asunto. Este bono, el que habla del artículo 16 y 17, tiene que estar radicado en cumplimiento de las fiscalías regionales y, o sea, esa es la unidad, sí, esa es la unidad que nos importa, ¿ya? Y por lo tanto, esa primera cosa yo diría que es muy positiva, apunta bien. Pero uno en esto siempre puede decir, oye, pero yo trabajé como loco, recibí toda la audiencia, me maté, me quemé las pestañas trabajando, y tuve no sé cuántos compañeros que fueron unos flojos, y mi fiscalía regional no cumplió con la meta, me fui de 0, a pesar de haber realmente hecho una buena. Y puede pasar exactamente lo contrario. Por lo tanto, a mi juicio debiéramos apuntar a lo que se hacen en muchas organizaciones, no tanto en el mundo público, debo reconocerlo, pero yo esto lo importaría, que es jugar con ambos factores. Es decir, si es que la suma es 5 más 2,3, bueno, de un número raro, 7,3, pero inventemos que fuera 8 en total,
o 7, da lo mismo. La mitad viene dado por evaluación individual y la otra mitad por el desempeño colectivo. Es decir, eventualmente uno se puede ganar ambas y así uno tiene el incentivo individual y además colabora con el resto. Pero de esa manera es lo que en mi experiencia de vida se compatibilizan mucho mejor lo que son los empeños individuales con estar también preocupados de que el resto camine y funcione bien. Es lo que yo buscaría como solución, tomando como una muy buena idea que esto se radique en las fiscalías, este bono se radique en el desempeño de las fiscalías regionales y la Fiscalía Nacional como otra entidad. Pero creo que ese es el mecanismo que compatibiliza el incentivo individual y el incentivo colectivo al mismo tiempo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Mónica. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, la verdad es que como Ministerio Público nosotros llevamos un buen rato dándole vuelta al tema. La verdad es que discrepo de la opinión del senador Galilea por una cuestión en el fondo de base, que es la idiosincrasia de la institución. Lo que va a ocurrir en los hechos es que la jefatura respecto de su persona abajo la va a evaluar igualmente bien para que se gane el bono, porque eso es lo que hay detrás finalmente del tema. Es no llevar a cabo la evaluación, sino que en el fondo tener en la mente el que todo el mundo se gane el bono. Entonces, solo para terminar como la idea, nosotros en el fondo habiéndole dado harta vuelta al asunto, ¿qué es lo que en el fondo rescatamos de la idea del bono colectivo? El bono colectivo efectivamente nos permitiría apalancar proyectos en el fondo que están hoy día dentro de lo que pretende hacer el fiscal dentro de los próximos 7 años. Que hoy día obviamente lo que ocurre a nivel de metas es cada fiscalía regional fija las metas que estima para su propia región. Si alguna región quiere impulsar tema tecnológico, mete tema tecnológico. Si otra región estima que quiere impulsar temas de víctima, y así sucesivamente. Entonces no tenemos en el fondo directrices a nivel nacional, salvo las propias del CGI, que estuvimos señalado, pueden ser poco desafiantes para la institución y efectivamente sean por sobrecumplida. Por lo tanto, lo que vemos como oportunidad es que ese bono colectivo permita efectivamente traducir estos hechos, estas directrices que son importantes para el fiscal nacional a los fiscales regionales para que a su vez en el fondo los fiscales regionales por lo menos en el fondo la trabajen con su grupo directivo y efectivamente apalanquemos la institución completa respecto de ciertos ejes estructurantemente que estimamos la institución completa debería estar alineada bajo ello. Eso no quita que se pueda mantener de todas maneras un sistema de metas individuales. De hecho, en el fondo lo más probable es que eso ocurra de esa manera. Lo que pasa es que desde el punto de vista incluso doctrinario, lo que uno quisiera y el ideal del mundo sería que las metas de desempeño individual no estuvieran asociadas a un incentivo económico. Porque efectivamente el incentivo económico es lo que hacen los hechos que se evalúe positivamente a todo el mundo para que todo el mundo se lleve el incentivo económico. Las metas de desempeño individual deberían estar asociadas en el fondo precisamente a la posibilidad de sacar de la institución a quien esté mal evaluado, más que en el fondo el pago concreto de un bono. Por lo tanto, en el fondo, efectivamente, quien esté mal evaluado en su desempeño individual es una persona que efectivamente debería salir de la institución. Y eso no ocurre hoy día porque, como las metas de desempeño individual están asociadas al bono de desempeño individual, que a su vez está asociado a un incentivo económico, se evalúa a todo el mundo bien para que todo el mundo se gane el bono. No sé si se entiende debiera en el fondo hacerse una disección, digamos, entre el desempeño individual y el pago del incentivo económico. Senadora Galilea. Gracias, presidente. Se entiende perfectamente bien lo que acaba de decir Mónica. Si seguimos ese camino, uno tendría que decir, bueno, tengo que aceptar como bueno que en Chile, en el mundo público chileno, es imposible evaluar a una persona en su gestión individual. Debo reconocer que hasta ahora, voy a completar bien la evaluación, que cuando hay un incentivo económico en el desempeño individual, finalmente resulta imposible es que esa evaluación sea justa porque finalmente ninguna jefatura se niega a el incentivo económico y eso hace fracasar todo y todos cumplen y todos reciben su plata y debo reconocer que
que la evidencia apunta hacia allá. Por eso es que todos los funcionarios chilenos tienen, creo que el promedio 6,8 creo que ese es el promedio nacional. Y todos estamos muy conscientes de que eso no es así. Bueno, eso ya es una... No, o sea, si lo damos por bueno, claro, no queda otra que el camino del bono colectivo, que al menos da una ventanita de algo, y por último no le estás diciendo a una persona mirándole a la cara tú no vas a recibir la plata, sino que le dice al colectivo, que es siempre más fácil cuando no son caras concretas, al colectivo no se ganaron el bono económico. Pero nace de esta discusión, nace de esa terrible evidencia de ser incapaz de hacer evaluaciones individuales que tengan impacto económico en las personas y que solo se puedan hacer para efectos de te vas o no te vas de la institución, que no deja de tener un impacto económico también. Pero bueno, ahí está situada la... Luz y Claudia, para que tomemos una decisión. Ya, presidente. Luego del desolador. Sí, yo creo que no vamos a resolver ahora la forma de evaluar, ni calificar, ni mejorar esto acá. Así que yo voy a retirar mis indicaciones 61 a la 68. 61. Presidente, yo solo para la historia de la ley quiero dejar manifiesto que, independiente de la discusión que se acaba de dar, me parecería muy poco justo que quedara la impresión de que todos y cada uno y cada una de los y las funcionarias del Ministerio Público, independiente del estamento al cual pertenecen, como lo mismo que de los funcionarios públicos, no hacen su trabajo y no están dispuestos a ser evaluados. Yo de verdad que creo que esa no es la intención, y lo quiero decir con mucho respeto, porque me parece, y conocí a muchos funcionarios que se sacan la mugre, van más allá de sus tiempos, de sus horarios legales que tienen de trabajo, y que tienen además un real compromiso con las instituciones públicas, promoviendo inclusive el debate, desde cómo puede ir modificándose sus propios desempeños para un mejor actuar hacia la propia ciudadanía. Entonces, solo dejar en claro, digamos, que las opiniones son para mejorar las instituciones y no por el ánimo de la desconfianza de que aquí todo el funcionariado pudiera ser gente que no quiere trabajar, etcétera. Lo digo porque a veces se hacen generalizaciones que pueden ser complejas para las identidades también de los funcionarios y las funcionarias públicas. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra al Ministerio Público, yo creo, Claudia, compartiendo lo que tú señalas, nosotros no podemos evitar el debate de que hay instrumentos, y creo que es una cosa que desgraciadamente está muy asentada en nuestra sociedad, de que todos sabemos que no cumplen el objetivo que lo he planteado y seguimos insistiéndolo y refiriéndonos a eso. Yo creo que esto es independiente de los funcionarios, de la persona, del ser humano, trabajador o trabajadora. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que mejorar remuneraciones, que hay que mejorarlas con las negociaciones, con el reajuste, con todas las situaciones. Lo que ocurre es que yo creo, y esto es un debate de fondo que yo hago, es que nosotros hemos establecido mejoras en función de metas que en definitiva sabemos que no se cumplen, y en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es una mejora, un incremento, y eso debiéramos sincerarlo y tener mejores reajustes, mejores incentivos a tal o cual situación. Lo que ocurre es que nosotros nos damos a la tarea, este proyecto no es remuneratorio, este es un proyecto de gestión, que incluso es más bien de aumento, y que nosotros le hemos incorporado elementos de mejora de gestión. Entonces nos damos cuenta que la mejora de la gestión, si está directamente vinculada a recursos, lo que nosotros en definitiva estamos asegurando ese recurso, independiente si se cumple o no. Y ahí creo que hay una incoherencia intelectual de nosotros de decir si ese instrumento es o no el adecuado. Yo creo que eso sirve como debate, y particularmente en una institución que creo que es lo suficientemente nueva o adolescente que puede haber cambio, y, insisto, reitero, lo que creo que ya es un consenso en esta comisión, de que vamos a tratar de dar ese debate, no cambiarlo, pero sí sincerarlo. Mónica y
secretario, usted consignó el retiro de las indicaciones de la Mónica. Muchas gracias, señor presidente. Sí, quisiera aclarar el punto precisamente a raíz del comentario de la senadora Pascual. Yo me refería particularmente al instrumento de gestión como tal. Y esto en el fondo lo digo habiendo pasado muchos años en la administración pública y habiéndome relacionado durante muchos años también con el Poder Judicial. Este instrumento de gestión se genera el mismo incentivo perverso, no solamente en la realidad en el fondo de lo que ocurre en el Ministerio Público, sino también en toda la administración pública y también en el propio Poder Judicial. Entonces, efectivamente, de ahí la relevancia de poder sacar en fondo el incentivo económico de la gestión de desempeño, que en fondo después de darle mucha vuelta creemos que puede ser una alternativa de solución. Pero en ningún caso significa, obviamente, que esté diciendo que que haya una mala evaluación en el fondo respecto del funcionamiento general del Ministerio Público, cuantos funcionarios y fiscales, sino que efectivamente es un mal instrumento de gestión. Gracias, señor. Continuamos, señor secretario. Sí, señor presidente, correspondería ir a la indicación número 69 de su señoría, que modifica la ley 19.346, que crea la Academia Judicial. Son enmiendas al artículo 9, al artículo 10, en la enmienda que usted está proponiendo. Se están, página 91 y 92. Van a traer en unos minutos, presidente, la fotocopia de las normas correspondientes a la ley 19.346 para que podamos hacer la comparación. Pero básicamente una indicación suya, su señoría. Estaba Rodrigo, cuidado, parece que estaba pendiente la pendiente que las con la 70. No, 70 también no, el 71. La senadora Pascual, una modificación de la ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y transmisión de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Vámonos a esa. Artículo 31 bis. ¿Y la 70 por qué no? No, porque la 70 también estaría dentro de las pendientes. Pedro. Yo prefiero que le pendiente. Vámonos a la 71. ¿La 69 también? Sí. Vamos a la 71, señor secretario. Bien. Como indicaba, la indicación número 71 es de la honorable senadora señora Pascual para incorporar un artículo nuevo que modifica la ley 21.057. La ley 21.057 regula entrevistas grabadas en video y otras materias de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales y propone agregar un artículo 31 bis. El ayudante va a leer el artículo 30 de esta ley para que vean el artículo anterior al cual se agregaría el artículo 31, el 30, sí, el 30 de la ley 21.000. No, el 30 es el anterior al que usted propone agregar. Él va a leer el 30 y yo voy a leer el 31 para que quede la... Por favor, lea. Artículo 30 de la Ley 21.057. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Corresponderá a este ministerio ejercer las siguientes funciones. Letra A. Coordinar la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la presente ley con el fin de establecer lineamientos, estándares y criterios generales.
Esta coordinación se dará en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal dispuesta en la Ley 19.665. Letra B. Evaluar el funcionamiento del sistema con el objeto de proponer las reformas que estime pertinentes dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, proponer a los organismos públicos involucrados en su funcionamiento los protocolos de actuación y atención institucional a niños, niñas o adolescentes. Letra C. Acreditar como entrevistadores y revalidar dicha acreditación a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en su reglamento. Esta acreditación será siempre temporal, con un tiempo de vigencia establecido en el reglamento respectivo y cuya renovación estará siempre sujeta a la aprobación de los requisitos dispuestos en él. Letra D, y final, mantener y administrar un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente, con indicación de la institución a la que pertenecen y su domicilio, el que estará siempre a disposición del Poder Judicial y del Ministerio Público a través de medios técnicos óptimos. Ese es todo. A continuación de ese artículo se agregaría un artículo 31 bis, cuya autora es la honorable senadora señora Pascual, que diría lo siguiente: en el caso de los funcionarios del Ministerio Público que realicen entrevistas videograbadas, la institución procurará proporcionar dispositivos de atención psicológica en consideración a los efectos que genera dicha labor. Indicación número 71. Sí, gracias, presidente. El sentido de esta indicación, que creo que, si me permiten, igual habría que modificar algunos términos, digamos, pero lo que busca es lo siguiente, es que nosotros recibimos, antes de empezar a tramitar este proyecto de ley, a algunas asociaciones en audiencia y también en audiencias pedidas por lobby. Y lo que me preocupó de lo que nos manifestaban es que uno entiende y esperaría que quienes realizan las entrevistas videograbadas fueran especies como de peritos, ¿no? O de peritas con alguna expertise en esas materias. Sin embargo, también se nos reportaba que hay personal técnico que está a cargo, por ejemplo, de la edición de la entrevista, de la grabación misma, etcétera, que no necesariamente tiene cercanía con lo que implica profesionalmente el tratamiento de una entrevista de esta envergadura y lo que develan esas entrevistas, que efectivamente no todos ni todas tenemos por qué tener la experticia, digamos, ni tampoco las condiciones del autocuidado, digamos, en estas materias. Entonces, es un poco lo que busca nuestra indicación, el poder lograr que la institución pudiera mirar de forma también más holística en ese sentido, no solo a aquellos funcionarios y funcionarias públicas, o sea, que tienen ahí dentro del Ministerio Público, sino que también a sus funcionarios y funcionarias técnicas que son parte de la dimensión completa, digamos, de la entrevista y que tienen que también acceso, digamos, al contenido, cosa de poder efectivamente generar espacios de atención, de autocuidado o psicológica o de trabajo colectivo, digamos, para el mejor tratamiento, digamos, del procesamiento de esa información, insisto, puesto que muchas veces son situaciones muy complejas y que no todos ni todas sin, digamos, el debido conocimiento tenemos cómo procesar, digamos, en nuestra individualidad, ¿no? Y esa es la preocupación que quisimos manifestar con esta indicación. Eso. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, Claudia, si mal no entiendo, es poder otorgarle atención psicológica al resto de funcionarios o de autocuidado, no sé cómo se denomina exactamente la figura, o si ahí nos ayuda el subsecretario de entender que se incorpore, y también en términos formales en qué se traduce eso, si tiene o no gasto o es incorporarlos en el tema. Si tiene gastos, tendríamos algún inconveniente, pero entiendo, creo que está muy bien intencionada la situación, el planteamiento, pero cómo le ponemos bordes o cómo su secretario nos ayuda, o también el Ministerio me pide la palabra, cómo hacemos ese proceso, entendiendo que creo que el foco, Claudia, lo explica bien. Su secretario y luego Mónica. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio. Algunas cosas más generales sobre la ley 21.057. Como ustedes muy bien saben, es una ley que establece las entrevistas videograbadas para aquellos niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas graves de delitos que afectan su indemnidad de carácter sexual. En ese sentido, esta ley
es muy relevante que lo tengamos presente, se terminó de implementar a lo largo del país, a lo largo del territorio nacional, a finales del año pasado. Establece que entrevistadores, y lo establece el artículo 27, acreditados, porque establece todo un mecanismo para la acreditación de los entrevistadores, pueden ser funcionarios que pertenecen a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o al Ministerio Público, ¿ya? Y eventualmente también al Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Como les decía, esta ley se terminó de implementar en todo el territorio nacional a finales del año pasado. Establece un sistema que se le encarga al Ministerio de Justicia llevar adelante todo el sistema de entrevistadores, acreditar a los entrevistadores también, pero también de evaluación del sistema. Y eso se lo encarga a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, tal como leyó el secretario muy bien el artículo 31. En este artículo se establece que esta comisión estará permanentemente evaluando. Efectivamente, si ustedes pueden ver las actas de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, se ha realizado una evaluación por cierto, permanente de cómo fue la implementación completa de la ley, pero también de aquellos desafíos y problemas que ha tenido. La senadora Pascual apunta a uno de los problemas que tiene que ver con el cuidado o la atención psicológica que requieren las personas que realizan las entrevistas. Eso efectivamente es uno de los desafíos que tiene o que ha tenido la implementación de la ley. Es un desafío que tiene para el conjunto de los entrevistadores, no solo los del Ministerio Público. Por eso hacía la prevención, en el fondo para los entrevistadores también de la policía, para los entrevistadores el Ministerio del Interior y del Poder Judicial. Dicho eso, actualmente la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal está recabando y tiene una subcomisión que trabaja esto y ha estado trabajando de manera interinstitucional, está recabando toda la información de lo que ha sido la implementación de la ley para ver aquellos aspectos que se requieran para fortalecer la ley 21.057. Por cierto, el fortalecimiento de la ley 21.057, que en general todo el sistema de justicia penal tiene la evaluación de que es una excelente ley que protege adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene, por así decirlo, entre otros aspectos de los cuales hacerse cargo, el trabajo con las personas que realizan las entrevistas, porque efectivamente realizar estas entrevistas es un trabajo pesado, un trabajo complejo, difícil, por las situaciones que tienen que abordar. Y para eso está preparando, para entregarle a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, un informe con todas aquellas medidas que se deben tomar para el fortalecimiento de la ley 21.057, y nos parece que es en ese marco en el cual uno puede recoger la inquietud de la senadora Pascual. Por cierto, la indicación de la senadora Pascual irroga gasto público, porque habría que contratar las personas que realicen este trabajo de apoyo psicológico o más amplio, si es que fuera no solo psicológico, irroga gasto público, pero lo que yo les quería comentar, presidente, senadoras y senadores, es que este es uno de los temas que se está abordando dentro del mismo sistema que creó la ley 21.057, es una de las preocupaciones que tienen todas las instituciones que participan dentro de la ley 21.057, y estamos pronto a hacernos cargo de entregar un informe respecto a cómo fortalecer la ley 21.057, que tenemos en general todos los actores que participamos en el sistema una evaluación de que es una ley que ha sido muy beneficiosa para el sistema de justicia penal y que hay que fortalecerla, y para eso hay que tomar medidas, dentro de las cuales está la que propone la senadora Pascual. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente compartiendo la preocupación de la senadora Pascual, efectivamente entendemos que es una indicación que al señalar dispositivos de atención psicológica respecto a todos los funcionarios vinculados con entrevista investigativa irrogaría gasto. Hoy día nosotros tenemos próximos a acreditar a 200, contaríamos con 299 entrevistadores dentro del Ministerio Público, y que eso no incluiría a los funcionarios que, tal como señala la senadora Pascual, tienen que ver también con la edición de esta entrevista investigativa, con los abogados asistentes que posteriormente la revisan, etcétera. Por lo tanto, sería una mayor cantidad de personas vinculadas, obviamente, con respecto a las cuales habría que procurarle estos dispositivos de atención psicológica. Ahora, señalar que con todo, dentro de los ejes que el fiscal nacional obviamente le interesa incorporar en la institución es precisamente el cuidado de equipos,
Esto viene en fondo incorporado dentro de su plan estratégico y como una primera iniciativa que ya se está abordando en la materia tiene que ver precisamente con la generación de mecanismos de cuidado, particularmente respecto de los entrevistadores de entrevista investigativa videograbada. Eso ya está partiendo ahora, se están llevando a cabo en el fondo una serie de talleres que no solamente tienen que ver en fondo con apoyo psicológico, sino también con el apoyo interpares, que en el fondo vayan compartiendo sus experiencias, porque mucho de lo que se ha recogido es precisamente la necesidad de conversar respecto en el fondo a las dificultades, en el fondo de las dolencias que tiene recibir este tipo obviamente de entrevistas y las situaciones obviamente que se involucran respecto de los niños. Entonces es un tema que de alguna manera ya se está abordando dentro de la institución, haciendo por supuesto un esfuerzo importante económico, pero no deja de ser por supuesto una preocupación del fiscal nacional y de alguna manera se está abordando ya con los recursos con los que cuenta la institución en la actualidad. Gracias, Mónica. Senadora. Sí, entendiendo que hay una disposición en primer lugar a que sea la propia institución con los recursos actuales quien haga un espacio de trabajo en esta materia, entendiendo además que hay recién el equipo, o sea, recién se están elaborando los informes para poder mejorar y fortalecer la ley a la cual hacíamos mención, que es la ley 21.057, pero también colocando el punto de que no es solo con los profesionales y las profesionales que realizan desde su experticia la entrevista, sino que quiero poner el énfasis también en todos aquellos y aquellas personas dentro del Ministerio Público que deben tener acceso a la entrevista, ya sea porque son el técnico que está en la grabación, ya sea porque es la persona que luego edita, etcétera, que puedan ser contemplados en este plan de cuidado, en este plan de, incluso si es que fuera necesario, no todo el cuidado requiere, digamos, de un largo tratamiento psicológico, digamos, pero si de ser necesario también ver esa posibilidad y que pudiera ser efectivamente contemplado con en las propuestas de mejora de implementación de esta ley. Con ese compromiso, presidente, yo estaría en disposición a retirar la indicación. Perfecto, recogemos entonces el comentario que ha hecho tanto el subsecretario como el Ministerio Público y se retiraría la indicación 71 de la senadora Pascual. Estamos en la orden del... Luz. Sí, presidente, y porque decían en relación con las anteriores que yo retiro las 72, 74 y 75. 74 y 75 que decían en relación con el bono individual y colectivo. Queda menos. Consignamos la retirada. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Le pedimos